Bueno, así es, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a su programa Temas del Cibao. Hoy un día muy interesante, ¿verdad? De una temperatura muy agradable. Nosotros aquí presto para presentarles la entrega que, como siempre, nosotros lo queremos servir con mucho amor, con mucho entusiasmo. Hoy, bueno, pues tenemos muchos temas muy interesantes y que yo lo voy a compartir justamente con mi compañero aquí, el doctor, vamos a decirlo así, doctor Francisco Reynoso. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas ¿Todo gracias. bien? Gracias a los amores televidentes por sintonizarnos aquí siempre. Y así como tú dices, tenemos un programa con mucha información para mantener a la gente al día. Así es. Con todo lo que acontece en todos los ámbitos, político, nacional, clima, todo lo relacionado. Tú sabes que yo, antes de nosotros meternos en esos temas, ¿verdad?, que nos apasiona y que la gente están esperando que lo tratemos, yo quiero compartir con mi gente la alegría y la celebración que tiene mi familia de un año más de vida de mi padre, el señor Rámido Franco. Creo que es el único. Yo no he escuchado otro nombre, Rámido Franco, mi padre. A veces lo hacen combinado, o si no lo cogieron de aquel almanaque Bristol. Bueno, sí, que en esa época era muy frecuente, bueno, ¿verdad? Porque es un nombre muy particular, ¿tú ves? Seguro que sí. Entonces, combinaban nombres. Nosotros estamos felizmente contentos de que él esté cumpliendo un año más de vida y agradecerle a Dios por habernoslo dado por, bueno, ¿cuántos años más? Son 74 años, un hombre vigoroso, fuerte. ¿Entero todavía? Fuerte, tan fuerte que nos desafía a los hijos. ¿Cuál es el apellido de ustedes? Franco. O sea que la longevidad hasta cierto punto se hereda realmente. Sí. O sea que habría que ver. La abuela mía murió de 96, que lo decía la cédula. O sea que tú sabes que si lo dice la cédula, cuando yo una vez tenía mucho más de ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, Sadier, hay algunas imágenes del don por ahí, si la pudiera localizar brevemente, sería muy importante para que tú lo puedas ver y también nuestra gente ver a Rámido a los 74 años que acaba de cumplir, como tú lo ves que mantiene sus negocios y su cosa con mucha vigorosidad y con mucha fortaleza. Y entonces para nosotros es el gran placer saber, ¿verdad?, de que míralo ahí, ese señor que tú veas. Tiene un porte ahí de empresario. Sí, señor, así es que es un hombre que está vivito y coleando, ¿qué se dice? Excelente. Con mucha salud, gracias a Dios, y muy activo, de modo que lo que somos, a él se lo debemos, a él y a Dios. Así es que muchas felicidades para mi padre y que Dios nos lo mantenga ahí así, buen mozo, fuerte, con mucho vigor. Muy bien. Bueno, entrando ya en materia, pero yo quisiera, gracias a Dios, yo quisiera entonces así hablar de que Meteorología está anunciando una nueva vaguada y ya unas 14 provincias que están en alerta. El COE ha determinado la importancia por esto de preservar vidas y también lo de las inundaciones y la consecuencia que vienen, ¿verdad?, al país. Claro. Sobre todo en aquellos lugares vulnerables en donde las lluvias producen secuencia y entonces se han creado ya esos niveles de alerta que ha dispuesto el gobierno. Nosotros siempre le decimos a nuestra gente de que escuchen a las autoridades, pongan el oído y la atención a las autoridades, que así se van a evitar. Mucha lluvia se espera ya en las próximas horas. No es nada malo la lluvia, ¿verdad? Y este mes de octubre, mi mes, déjame decirte, ¿sí? Este es el mes mío, es decir, que hasta el 31 de este mes estamos celebrando todas las cosas buenas que sigan llegando, que son de Dios. Sí, no, y a las personas, principalmente a los que viven cerca de las áreas costeras, tú sabes, las playas, tener mucho cuidado con las pequeñas embarcaciones, que siempre Meteorología está hablando en esto. Y tú sabes que como es una isla tropical, pues siempre hay muchos vientos, pueden haber crecientes de cañadas, ríos, y además, al mismo tiempo, al otro día sale ese sol. Entonces es importante que las personas se mantengan alerta a que si hay acúmulo de agua, pues mantener todo lo más limpio posible para evitar
la formación de mosquitos y evitar al mismo tiempo pues enfermedades relacionadas al acúmulo de agua. Así que hay que estar atento a todo lo que dice meteorología. ¿Tú ves? Y siguiendo en ese mismo orden, Félix, tú sabes lo muy lamentable el caso del avión en el área de Puerto Plata, de un avión que venía de Puerto Príncipe, que iba de Puerto Príncipe, Haití, hacia Puerto Plata, una avioneta pequeña, tú sabes. Bueno, se habla de 3 personas, ¿verdad? Están todavía desaparecidas. 2 parejas y el piloto, y entonces se habla que son unos extranjeros. Hasta ahora apenas algunos restos se han podido localizar en la proximidad de Puerto Plata, y es un hecho muy lamentable, ¿verdad? Porque sabe la angustia que genera la preocupación para los parientes, los familiares, de cuando le dicen de que está desaparecido, iban varias horas y no aparece. Bueno, la gente inmediatamente comienza... A las 7 de la noche, o sea, de anoche, fue que se perdió el contacto, la torre. Así es. Del Gregorio Luperón de Puerto Plata perdió el contacto del avión y... Bueno, mira, ahí están. Mira de los restos que ya, gracias a Dios, los restos que ya se han podido encontrar. Lo que te decía, y al tú ver eso, cualquier familiar y no familiar pudiera inmediatamente pensar, bueno, lo peor, no aparecen, ninguno aparece en la costa de Puerto Plata, probablemente que sea lo peor a nivel del mar. Tú ves, entonces imagínate, tú sabes que toda esa zona de Puerto Plata pertenece, ese mar por ahí es bien profundo, es siempre, y ahora con este asunto meteorológico, pues tú sabes que el mar, como dicen, está picado realmente, hay muchos vientos, y me imagino que estuvo relacionado a esto, a la misma tormenta que ha habido, porque allá en Estados Unidos es muy fácil el manejo del clima, porque normalmente es un clima un poco más templado, pero aquí el que va a usar ese tipo de vehículo así, de transporte, tiene que estar muy bien asesorado al clima principalmente. Así es. Que hay 3 todavía están desaparecidos. Se encontró esto cerca del área de Puerto Plata. Ahí está, por ejemplo, los nombres son Charles, una persona llamada Charles, otro se llama Candy Risening, que es canadiense, y Benjamin Brown. Son esas 3 personas y no se han encontrado los cuerpos. Bueno, y cambiando de tema, así rápidamente, mira, la periodista Alicia Ortega, en su programa El Informe, le hizo una muy interesante entrevista al embajador de los Estados Unidos, Jen Bluster, en donde él reveló muchas cosas interesantes. Cuando se le preguntaba sobre la relación de él como embajador y del presidente Danilo Medina, y cuando toca el tema justamente del gobierno y del presidente, y habla de lo que fue, de cómo él percibe un elemento que ha sido tan cuestionado de la gestión del presidente Danilo Medina, y ha sido el combate a la corrupción. Bueno, pues ahí el embajador Francisco Reynoso, él manifiesta una gran preocupación. Como todos nosotros, nos preocupa los altos niveles de corrupción que se vienen desarrollando en la República Dominicana por tantos años, y que no pasa nada con los corruptos, con los que delinquen, con los que se están robando el Estado, a nivel público y privado, porque hay que destacar eso, o sea, no solamente la corrupción en el gobierno, también la corrupción en los niveles privados. Entonces, él dice, ¿cómo eso afecta al desarrollo, al crecimiento de la República Dominicana? ¿Cómo eso influye de manera negativa para aquellos inversionistas extranjeros que le temen? Y ahí él citaba, como en otra ocasión, él ya había dicho, de algunos extranjeros norteamericanos que quisieron venir a invertir aquí en la República Dominicana, y que no lo hicieron justamente porque fueron estafados, porque fueron engañados. Eso es parte de la corrupción. Desde los aeropuertos, desde los muelles, hay corrupción. Y entonces, efectivamente, el gobierno de Danilo Medina, que no hizo nada en los 4 años, es para cualquier extranjero y no extranjero preocuparle más. La nación
más poderosa del mundo es Estados Unidos, y que nosotros a veces solamente citamos lo que nos conviene, ¿verdad? Y la utilizamos como nos conviene, pero cuando nos pueden hacer algunos reclamos como ese, ahí a nosotros criticamos y entonces ahí le decimos que están interviniendo, que como le dijo el carnal en su momento, que se meta con su familia, con su esposo, con su cosa, con su casa, y no con la República Dominicana. Sí, mira, déjame decirte, fue muy interesante realmente la entrevista, y dentro de lo que yo pude captar, algo que realmente es muy, muy preocupante también es, él estuvo hablando de que ahora mismo ve algo más o menos positivo en relación a que ve que los partidos políticos de oposición están unidos ahora mismo, que eso lo ve él como ya como un elemento positivo, pero que al mismo tiempo otro asunto que le preocupa a él es que la sociedad dominicana, porque él está consciente y todos estamos conscientes de que nosotros como pueblo dominicano, como también lo dice la misma Constitución, nosotros somos el soberano, nosotros somos los que tenemos el control, no son ellos los políticos, ellos son la minoría, nosotros somos la mayoría. Entonces a él le preocupa que aún la sociedad dominicana, viendo los niveles de corrupción que hay, está como si no pasara nada. La sociedad no lo juzga, la sociedad no hay un mecanismo de cómo la sociedad pueda protestar para poder evitar estos niveles de corrupción. Entonces, ¿qué es más a lo que él se refiere con relación a los empresarios? Bueno, que nosotros, nosotros estamos en cuarto lugar en corrupción. O sea, nosotros estamos a un nivel dentro de lo que es Latinoamérica y el mundo muy marcado a ese nivel. Entonces, ¿qué hace eso? Que incentiva a que en vez de venir compañías extranjeras serias a crear fuentes de empleo, entonces lo que hace es que incentiva a que venga el mercado negro, a que vengan, que se puedan formar aquí, ¿cómo se llama esto? Del narcotráfico, compañías relacionadas a la corrupción. Y que vengan los corruptos internacionales porque entienden que aquí hay fértil. Exactamente. Hay un terreno fértil para ellos poder invertir aquí. ¿Por qué? Porque van a encontrar gente igual que ellos corruptos, donde no se van a poder señalar uno con otro porque están todos en corrupción. Entonces siempre hemos venido predicando en el programa con relación a que alguien me señale a mí dónde está la fuente de empleo que está creando el gobierno. ¿No entiende? Que Danilo Medina pueda salir a esos países desarrollados y que pueda crear aquí, que se puedan ensamblar vehículos, celulares, computadoras o zonas francas para hacer aquí telas o miles de cosas que se pueden hacer. Pero Francisco, no le pida tanto. No le pida tanto. Yo prefiero que le pidamos que lo poquito que tengamos, que se maneje bien, que se le dé un correcto uso, una correcta administración, porque así que eso queda bien distribuido, aplicado en la salud, aplicado en educación, en las áreas de producción, lo poquito que tenemos, debidamente administrado, algo positivo nos llega. Ahora, cuando esos recursos no son llevados, no son debidamente administrados. Exacto, llevados a los lugares que le corresponde, hay problemas. Y entonces, nos sorprende cuando vemos que personas de hoy para mañana llegan al Estado, no tienen nada y aparecen siendo grandes. El que estaba antes en Industria y Comercio era que estaba, Rodrigo Marchena, un joven él, ahora mismo se declaró con cientos de millones de pesos. Bueno, sí, pero exactamente, entonces ahí está el problema. Y cuando el embajador manifiesta su preocupación por lo de la corrupción, yo entiendo que al gobierno debiera llegar esa preocupación. Yo entiendo que el presidente Danilo se ganó la confianza del pueblo y la gente confió y creyó de que ese iba a ser un tema enfrentado por el presidente. El presidente no lo ha hecho, esperemos que sí, que todavía hay tiempo y que ojalá en esta última gestión, bueno, hasta 2020, porque vamos a ver qué va a pasar después de 2020, pero por lo menos que en esta gestión haga lo que no hizo en la gestión pasada. Vamos a ver, Sadier, por lo menos un fragmento de esa entrevista que le realizara la periodista Alicia Ortega, y gracias ¿verdad?, a SIN, que nos facilitaran esa
esas imágenes que vamos a utilizar para compartir con nuestra gente, que lo que hemos hecho una especie de preámbulo, sí, ya para que ustedes puedan ver realmente y escuchar a viva voz del propio embajador lo que nosotros estamos diciendo. ¿Algo en el último año? You know, I think an acknowledgement. Sabes, considero que se está reconociendo que es algo que necesita ser enfrentado. Resulta frustrante escuchar a gente decir que esto no debe ser un tema de conversación. Le pregunto a esas personas, ¿por qué temen que comiencen a investigar? Uno de los más recientes estudios clasificó a República Dominicana entre las 10 principales instituciones más corruptas del mundo. Me motiva a cuestionar a aquellas personas que dicen que no debemos hablar de este tema cuando hay tantas empresas estadounidenses e intereses norteamericanos aquí, o cuando los ciudadanos de Estados Unidos quizás no pueden sentirse seguros porque no confían en las instituciones, ya sea en el sistema judicial o policial o en otras áreas. Pero lo que he observado, para contestar su pregunta directamente, es que la Cámara Americana de Comercio comenzó a sostener foros para tratar este asunto y he visto a otros líderes políticos comenzar a hablar sobre ese tema. He observado que el sector privado y otros están diciendo que tenemos que controlar este asunto, pero insisto que hasta que los políticos no estén alineados para enfrentar esto y hasta que la sociedad no proclame que ya esto no será aceptable en nuestro país, no verán las inversiones que potencialmente pudieran estar aquí. Lo que van a ver es a personas retirando inversiones. Quizás vendrán nuevas, pero será un ciclo. Lo que sí verán son instituciones corruptas de otras partes del mundo que verán esto como una gran oportunidad para introducir aquello que no interesa tener aquí. Se trata de situaciones desafortunadas, de cárteles y otras instituciones que no son las que están por encima de la ley. Estas comenzarán a establecer bases aquí porque sabrán que es oportuno y fácil hacer negocio. Usted le preguntó a su audiencia en ese almuerzo, ¿quiénes aquí conocen algún? Bueno, ahí está justamente lo que nosotros pudimos adelantar y es la gran preocupación, de modo que eso debe cambiar. O sea, no creo que sea tan difícil para que el gobierno valore por la dimensión que tiene el tema de la corrupción y que no es solo un tema de campaña. Uno sabe que en la campaña los partidos de oposición utilizan esto, ¿verdad?, como elemento para promoverse, pero es la realidad lo que está ocurriendo y estamos hablando de corrupción en la policía, corrupción en todos los estamentos, y no puede ser que eso esté ocurriendo. Ahora mismo aquí tenemos un tema que lo vamos a hablar un poquito más amplio más adelante, que tiene que ver justamente con esto de las exoneraciones, con esto de los combustibles, con esto de las extensiones, con esto de las facilidades que da el gobierno. Pero quiero decirte, Francisco, que justamente ahí se cuela el asunto de la corrupción. Claro, ¿no? Y es como está diciendo el embajador, tú sabes que Brewster tiene aquí ya en el país 3 años y no es un invento, ya él está consciente de toda la situación que se da y es como dice, o sea, se evitan muchísimas inversiones extranjeras que puedan llegar aquí y por el asunto de la corrupción, pues esto entonces les resta al país muchísimo ingreso. Él estuvo también ahí hablando con relación a lo que es el narcotráfico y estuvo diciendo que el gobierno americano actualmente está invirtiendo aproximadamente $1,5 millones de pesos en crear un organismo nuevo que viene siendo como en forma de una oficina de investigación con relación a lo que sería el narcotráfico, como decía un pequeño FBI que se va a montar aquí en República Dominicana. El gobierno americano está invirtiendo, como te digo, $1,5 millones de pesos en formar este organismo. Que a mí no me convence mucho. Para supuestamente investigar y agarrar los peces gordos de la droga. A mí no me convence mucho. Porque ellos están conscientes de que el país, en los últimos años, pues la cantidad de droga que se ha estado llevando hacia Estados Unidos y Europa, que cruza por aquí, es inmensa. Pero está bien, ellos van a utilizar todos los organismos que ellos quieran y tienen todos los recursos para hacerlo.
Pero ¿y qué van a hacer entonces cuando esos grandes capos lo capturen? Bueno, soltarlo. el gobierno tiene que dar porque, por ejemplo, para poder recobrar la confianza. ¿Tú te acuerdas de Joselito.com? Sí, ¿Dónde está él? No, le devolvieron todo lo que tenía también. El otro fue, ¿cómo se? Quirino. ¿Dónde está él? Sí, o sea, que son los pejes gordos que está mencionando. Y entonces, o sea, una política que yo... Es un ejemplo que no me convence. Eso no, y eso va como ejemplo a los jóvenes. La verdad es que no me convence. Que tú lo que no puedes vender un chino, tú tienes que vender muchas. Ay. Tú ves, para que te conviertas en un peje gordo, no es un chino. Usted tiene que convertirse en el matatán. Deja eso ahí, vámonos a la pausa. Eso es vamos a hacer la primera pausa. Terrible. El agua es vida, si está limpia y purificada. Filtros Roveira. Roveira tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Roveira. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Roveira. La garantía de tu salud. Salíamos en burro a buscar cuava para pasarnos un rato en la noche. Los hachos de cuava, vea, del tamaño que iban de aquí a Cripalo, unos hachones, aluminándonos para poder caminar. Y nosotros le convocábamos a la gente, nos van a hacer un proyecto, Y la gente decía, nah, eso no se va a ver, eso no se va a ver. Nosotros no se desesperen, que eso se va a ver. La disponibilidad del agua para la agropecuaria, la energía eléctrica y el consumo humano depende de dos factores: ríos permanentes con suficientes caudales y un uso racional del líquido. El agua se está acabando y el mundo lo está notando. No queremos un desierto. Por tanto, cuidemos el bosque y no desperdiciemos el agua. Un mensaje del Centro para la Educación y Acción Ecológica, Naturaleza. La Noxis es la respuesta a la situación por la cual usted está pasando en este instante. No somos una religión. Contáctenos 809-581-9926 y 829-573-4027. El Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Asociación de Abogados de Santiago invitan a su Congreso Regional Norte con el lema Hacia una nueva visión del ejercicio del derecho. Los días 14, 15 y 16 de octubre en el Hotel Belief Gran Marien, Costa Dorada, Puerto Plata. Las exposiciones magistrales de los doctores Miguel Surún Hernández y Trajano Vidal Potentini. 14, 15 y 16 de octubre en el Hotel Belief Gran Marien, Costa Dorada, Puerto Plata. Cupo limitado. Mayor información al 809-582-6833. Ahí está La Global. Les invito para que le visite cualquier sucursal y se haga socio. En La Global usted puede aprovechar, aparte de hacer préstamo
o una inversión puede pagar todos los servicios del agua, de la luz, de internet, cable, todos los servicios lo puede pagar en la Cooperativa Global. Recordar entonces que la Global está aquí en Santiago, está en Puerto Plata, en Dajabón, en Restauración, en El Pino, y que en Loma de Cabrera, en la calle Duarte, número 49 de Loma de Cabrera, ahí está la oficina principal de la Cooperativa Global. Cooperativa Global, contigo siempre, siempre Cooperativa Global. Francisco, y ya los choferes están dando, ¿verdad?, no para los acechados, sino su presión directa ya, claro, porque ya hay rutas que ya le han aumentado entre 25 y 30 pesos, por esto de que el gobierno le quitara el subsidio que desde 2011 venían recibiendo, bueno, lo que se constituyó, el tema que hablábamos ahorita, lo de la corrupción. Claro, la corrupción, porque eso el clientelismo. Claro, y eso se prestó para corrupción porque efectivamente ese subsidio que ellos recibían, la modificación de la Constitución y de todo todo, eso. De todo, Entonces, de todo. El gobierno no y la quería, campaña propia. Claro, el gobierno no quería tener ese frente. Tú ves. Pero mira, aunque cuando eso se hizo, era necesario para que ellos no subieran el precio del pasaje, o mejor bajaran, que fue la intención. Recordemos que el precio del petróleo, del barril de petróleo, llegó a unos precios muy alarmantes, y para paliar ese costo en el transporte, el gobierno tomó esa decisión. En ese momento, diríamos que fue una decisión inteligente y correcta. Sin embargo, en el momento que el barril de petróleo comenzó a descender, debió quitarse el subsidio. ¿Qué ocurrió con ese subsidio? Que justamente los altos dirigentes de este sector de transporte privado se aprovecharon, y lo que se dice es que hubo venta a granel por detrás, lo que hablamos de la corrupción, y que además no se aplicó en beneficio de los usuarios. Es decir, este combustible que daba el gobierno era justamente para que ellos los transfirieran a los usuarios del servicio de transporte. Eso no ocurrió. Sin embargo, ahora sí que el gobierno, luego de que ellos decían que lo quitaran, que eso no significaba gran cosa, por ser muy poca cantidad, claro, a los choferes llega muy poco, pero a los que son jefes de los choferes, ellos se quedaron con la gran cantidad, y se dice de que se vendían por detrás. Entonces, ahora ya se está anunciando, inclusive, no solamente el aumento en algunas rutas, por ejemplo en Santo Domingo, sino también de que ellos dicen de que si el gobierno no cede y no llama a la mesa del diálogo y hacer los grandes acuerdos en este sentido, que entonces va a haber problemas en el país, y que ya en el caso de los camioneros están anunciando de que van a aumentar la tarifa de la de carga, y que de no arribar a un acuerdo con el gobierno, entonces podrá haber alguna dificultad. Y ellos que tienen, a través de chantaje, maniatado a los gobiernos, pueden hacer y deshacer, porque no ha habido un gobierno que lo ponga en sintonía a estos transportistas, y por eso ellos hacen lo que quieren. El otro tema es de que ellos dicen, y ahí tienen razón, el subsidio, que no solamente se lo quiten a ellos, que se lo quiten a los grandes empresarios, a las grandes empresas, y que cuando se lo quiten, por ejemplo, estén de igual a igual. Porque, por ejemplo, Francisco, ahora mismo tú tienes que las grandes generadoras de energía están subsidiadas, lo que significa que debiéramos nosotros, los consumidores de servicio energético, recibirlo, ¿verdad? Ese beneficio recibirlo a través de tarifas bajas, y todo lo contrario, las tarifas son muy altas. Exactamente, cada día va subiendo más, y es lo mismo que que venimos diciendo desde hace tiempo, en el sentido de que al final quien paga la culpa de todo esto es el pueblo. Ahora mismo, como está la situación, como está la canasta familiar, súmale a esto la inseguridad, los servicios de salud como están. Entonces, encima de esto ahora viene un aumento de hasta 15 pesos, dicen ellos que va a haber aumento de pasaje. Entonces, el pueblo dominicano es quien siempre lleva la de perder, y por eso mismo, cuando conectamos todos los temas, vemos la preocupación que tiene el embajador de que el pueblo dominicano, aún viendo toda la corrupción que hay, aún viendo toda esta situación, se queda como si nada. Vienen las elecciones,
Mira, ahí ahora mismo, con el caso eso de la elección de los jueces, hay que ver lo que va a pasar ahí. Porque en todo esto, la sociedad... No te preocupes, que ya hay fecha, ya pronto se va a saber, no habrá problema ya. Participar, porque ahí es donde viene este asunto de que a los choferes, si le aumentan el precio al pasaje, si le aumentan el precio, entonces comienza una cadena de eventos. Va a subir los alimentos, va a subir la medicina, porque todo tiene que ser transportado. Bueno, pero tú no viste ama de casa aquí en Santiago preocupada, porque ya hay unos cuantos artículos de la canasta familiar que han aumentado de precio. Es decir, solamente con hablarse de que se quitó el subsidio, inmediatamente ahí los comerciantes comienzan a aumentar los precios del azúcar, del arroz, del aceite, todos los productos de primera necesidad. Y entonces, justamente lo que tú señalas, ¿quién lo va a pagar? El pueblo al final es que paga todo. Entonces hay que ver ahora qué va a ser el gobierno en ese sentido para poder, a través de la industria y comercio, ver cómo se puede controlar y se puede fijar esto, porque el transporte es vital para el país. Si ellos les da la gana de paralizar este país, mañana lo paralizan, óyeme, por las 4 esquinas. Entonces el gobierno tiene que buscar los medios de cómo se pone de acuerdo con ellos y que de una u otra forma pueda tener cierto control para que ellos no tengan y no puedan hacer lo que le da la gana realmente con el transporte. Bueno, ponerse los pantalones, Francisco, ya está bueno de tanto chantaje, de tanta amenaza y de este desastre que hay en el transporte, justamente porque los gobiernos, porque no solo podemos decir que es el gobierno del presidente Danilo Medina, lo propio ocurrió con el caso de Leonel Fernández, en el caso de Hipólito Mejía. Lo que pasa es lo mismo que venimos diciendo, el dinero cuando se hace el presupuesto de cada año no va dirigido hacia los organismos que realmente lo necesitan. El gobierno tiene que comenzar a invertir, como hacen esos países que están ya desarrollados o en vía de desarrollo, de tomar el control de ese tipo de inversiones, como son la salud, la energía eléctrica y el mismo transporte. Mientras el transporte esté en manos de esos empresarios y el gobierno no querer invertir en eso, porque mira lo que pasa con la onza, compran esas guaguas y la dejan deteriorar. Y se vuelve todo una situación, un problema que se le sale entonces al gobierno de las manos. O sea, ahora el transporte está en manos de esos empresarios, la economía tiene que continuar, la gente tiene que seguir transportando. Pero está bien, pero hay un asunto que del Estado. Yo me acuerdo cuando el famoso plan Renove que se hizo aquí, ¿y a dónde cayeron ellos? Fueron a la cárcel. En el gobierno de Hipólito Mejía, eso justamente fue para el plan Renove, para renovar la flotilla de vehículos que estaban usando, es decir, porque un montón de chatarras que efectivamente no están aptas ni en condiciones para poder dar un servicio de transporte eficiente, correcto, que la gente llegue, que no se le dañe la falda del pantalón a la señora o la camisa al señor, lo que sea, ¿verdad? Porque tienen que ser carros en buenas condiciones, debiera ser así. Eso fue lo que hizo el gobierno de Hipólito Mejía. Sin embargo, eso se prestó, ¿para qué? Para un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque no lo usaron adecuadamente. Se robaron unos millones de pesos. Ahora, ¿qué pasó con eso que se lo robaron? Que cayeron presos en el gobierno de Leonel Fernández. En el 2004, cuando gana Leonel Fernández, lo somete a la justicia, pero luego, cuando Leonel quiere reelegirse de nuevo, ¿qué ocurrió? ¿Lo soltó? Lo soltó. Eso mismo lo soltó. Entonces, ahora estamos hablando del tema de transporte y efectivamente se demanda y se necesita de que haya una mejoría en la flotilla de transporte privado, transporte público. Pero el gran temor es de que esa flotilla o ese dinero que se destine para la mejoría, para el acondicionamiento de esos equipos, entonces no se usa adecuadamente. Y es una situación que realmente le compete al gobierno tomar en serio, es decir, cuando se va a aplicar, se va a utilizar recursos que son del Estado, debe haber un seguimiento permanente. Y no importa de que me apoyó, que no me apoyó, que del PLD, que del PRD, del PRD, del partido que sea. Bueno, pero si hubo una violación, si realmente transgrede la ley, las medidas que se están tomando, vamos a que se le aplique. Eso aquí no está ocurriendo, ¿entiendes? Entonces, el mismo caso ese de esos combustibles, se sabía. ¿Tú crees que el gobierno no lo sabía? Que esos millones de galones que se le están dando al sector transporte en subsidio, realmente había una parte que se estaba desviando. ¿Y qué pasaba? Pero eso por el miedo que hay. Sabían, eso no fue que lo descubrieron ayer. Precisamente, eso se sabía por el miedo que hay a lo que ellos puedan hacer, se dejaba tranquilo. Claro. Qué bueno
qué bueno, y por eso es que esa medida, excepto los transportistas que están en protesta, pero la población está clara y consciente. Sí, la población está consciente. Está consciente, había que hacerlo. Ahora, hay un tema. Dicen los defensores de los empleados, ¿verdad?, del sector sindical, que ese dinero, vimos el señor Pepe Abreu y demás, que ese dinero debiera utilizarse, ¿tú sabes para qué? Para el aumento salarial. Por eso está correcto. Claro. Si ese dinero que se le daba de subsidio a los transportistas ahora se utiliza para en la 4.000 millones. cuando se exacto, cuando ahora con la aprobación del presupuesto de ley de gasto público se incluye un aumento, ¿a quiénes? A los que ganan menos. Aquí hay gente que está ganando entre 7 y 10 mil pesos y estamos conscientes que eso no da. Eso no es suficiente, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Pero, óyeme, una familia. O a los mismos policías. Mira la situación que se da. Exactamente. Policías, o sea, ese dinero también pudiera servir para reivindicar un poco más a los policías. Porque es un dinero que si son 4.000 millones que se estaría ahorrando el gobierno, que sirve para todos esos subsidios. Estamos hablando, Francisco, estamos hablando solamente de el subsidio del transporte, ¿verdad? Y cuando vayamos a las grandes empresas. No. Exactamente. Hay recursos que se pueden ir paleando y resolviendo muchas demandas. Ahora, el gobierno debiera saber canalizar esos ingresos, ¿verdad? Debiera saberlo canalizar porque va a venir mucha presión. Mira lo que está ocurriendo en la UAS. Justamente, tú has visto esta semana cómo arrancó la UAS con huelga escalonada. Cada día una huelga en cada provincia donde hay recinto de la UAS. El caso de hoy, por ejemplo, hoy hubo una caminata tremenda en donde el propio rector de la UAS ha salido a decir, Iván Grullón. Él no quiere que se le salga de la mano el control de eso, pero realmente hay el gran temor. Pero yo estoy de acuerdo con lo que él está planteando, yo estoy de acuerdo, porque él está diciendo que no está de acuerdo a que estos encapuchados que están rompiendo cristales, tirando basura a las calles. Precisamente. Esa no es la forma de lograr el objetivo que ellos quieren. O sea, él está de acuerdo que deben protestar. Pero el temor que él tiene, recuerda que él dice que pueden haber manos oscuras que se hayan penetrado y que no son ni profesores, ni empleados, ni estudiantes de la UAS. Y amenazó, tú sabes, si él descubre quiénes son, pues no van a cobrar ahora en diciembre y en los próximos meses. Lo que yo pienso que el gobierno lo primero que tiene que comenzar a atender demandas. Y está en un momento oportuno, que es justamente en el proceso que se está de la aprobación del presupuesto para el año 2017. Sí. Yo pienso que es ahora, y que el gobierno siga en la búsqueda de esos recursos para poder, ¿verdad?, completar lo que es este presupuesto. El gobierno ha tratado, en el caso del marbete, de la placa del vehículo, que lo aumentó, ¿verdad? Ahí estamos hablando de mucho dinero. Claro que sí. Lo que tiene que ver, por ejemplo, el propio de subsidio al combustible, el caso de peajes y el caso propio no, y el anticipo, la misma tarifa eléctrica ha subido el anticipo que tiene con los industriales. La gasolina, óyeme, ni se diga. La gasolina que le está aumentando, oye, toda la semana, subiéndole 2, 3 y hasta 4 pesos. Que no se sabe, como dicen, a qué playa no va a salir, porque entonces todos esos servicios aumentan, pero la canasta familiar aumenta también y los ingresos se quedan igual. Igual. Entonces, no hay fuente de trabajo nueva. ¿Dónde está la fuente de trabajo que no sea ligada al gobierno? Mira, a propósito de que el gobierno, por ejemplo, no el gobierno, quien anuncia en el día de hoy, y es de manera muy positiva el anuncio que da Waldo Ariel Suero, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano, donde él dice que ya por fin el gobierno y los médicos han arribado a un acuerdo en lo relativo al horario, que había el gran tranque ahí, el horario, y en lo del reajuste salarial, aunque no define con exactitud de cuánto sería. Va a ser de forma gradual, va a depender de las horas que los médicos estén trabajando. Correcto. Y va a depender también de qué tipo de servicio
va a dar ese médico, o sea que la población debe estar atenta al mismo tiempo, porque si ya el colegio médico se puso de acuerdo con el gobierno, entonces el pueblo dominicano tiene que ahora saber que debe recibir un mejor servicio de salud. No, y que pues, cuando que tú la ves... mayoría iban y los médicos no estaban ahí. Claro, para o sea, atender a nadie. es lo que te digo. Y por eso era que las salas se llenaban, porque el médico llegaba a la hora que le daba la gana, atendía a la cantidad de gente que le daba la gana. O sea que ya ahora que se han puesto de acuerdo, se supone que los servicios de salud tienen que mejorar. Bueno, para la población es una buena noticia el hecho de que ya haya ese preacuerdo y que más adelante los representantes del gobierno y de los médicos firmarán ya un acuerdo y que cese ahí la presión y que cese ahí las huelgas que real y efectivamente está afectando a los más pobres, a los que no pueden ir a pagar una clínica privada, a los que no tienen posibilidad alguna. Entonces, esa es una muy buena noticia que nosotros la celebramos y ojalá que sí, que se llegue a la firma de ese acuerdo. Se van a incentivar para que los médicos también puedan dar servicio en las áreas fronterizas. Eso van a tener otras reivindicaciones porque nadie quiere coger sin embargo, a lo largo de la Francisco, yo quiero y siempre me he identificado que se le mejore la condición salarial de los médicos, la condición laboral, de horario y todo, pero que no solamente el gobierno se enfoque en esas demandas, también que valorice, importantice los insumos, los materiales, los equipos de los hospitales públicos dominicanos. Mira, Mao, ese hospital de Mao, el mismo doctor lo había estado anunciando, vacío completamente, por tiempo indefinido, porque no hay una gasa, no hay alcohol, no hay anestesia, no hay, oye, ni para hacer un chequeo ginecobstetra, o sea que esa zona completamente el hospital cerrado. Bueno, pues esa situación nosotros pedimos y ojalá que sí, esperemos que llegue a su punto final. No va a ser de un todo, un 100%, pero por lo menos lo más importante, lo básico, sí, caramba, por Dios. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Una próxima pausa. Y ya cuando regresemos, hablando de médico, vamos a hablar del tema de la ARS humano. Cuando retornemos vamos a tratar ese tema. Humano, porque ha habido una actitud del gobierno o de la CISARIL, que hay que aplaudirla, ¿verdad? Porque los ARS, que son miles y miles de millones de pesos al año en beneficio, óigase, y la gente que utilizamos. Vamos a tratar eso después de la pausa ahora entonces, para bueno, poder pues, ampliar un poco. Así es, vamos después, ese tema. Vamos a la pausa, así es. El agua es vida, si está limpia y purificada. Filtros Roveira. Roveira tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Roveira. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Roveira. La garantía de tu salud. Salíamos en burro a buscar cuava para pasarnos un rato en la noche. Los hachos de cuava, vea, del tamaño que iban de aquí a Caipalo, unos hachones, a los menanos para poder caminar. Y nosotros le convocábamos a la gente, nos van a hacer un proyecto, Y la gente decía, eso no se va a ver, eso no se va a ver. Nosotros no se desesperen, que eso se va a ver. La disponibilidad del agua para la agropecuaria, la energía eléctrica y el consumo humano
depende de dos factores: ríos permanentes con suficiente caudales y un uso racional del líquido. El agua se está acabando y el mundo lo está notando. No queremos un desierto. Por tanto, cuidemos el bosque y no desperdiciemos el agua. Un mensaje del Centro para la Educación y Acción Ecológica, Naturaleza. La Noxis es la respuesta a la situación por la cual usted está pasando en este instante. No somos una religión. Contáctenos 809-581-9926 y 829-573-4027. El Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Asociación de Abogados de Santiago invitan a su Congreso Regional Norte con el lema Hacia una nueva visión del ejercicio del derecho. Los días 14, 15 y 16 de octubre en el Hotel Belief Gran Marien, Costa Dorada, Puerto Plata. Las exposiciones magistrales de los doctores Miguel Surún Hernández y Trajano Vidal Potentini. 14, 15 y 16 de octubre en el Hotel Belief Gran Marien, Costa Dorada, Puerto Plata. Cupo limitado. Mayor información al 809-582-6833. Ahí está La Global. Les invito para que le visite cualquier sucursal y se haga socio. En La Global usted puede aprovechar, aparte de hacer préstamo o una inversión, puede pagar todos los servicios del agua, de la luz, de internet, cable, todos los servicios lo puede pagar en la Cooperativa Global. Recordarle entonces que La Global está aquí en Santiago, está en Puerto Plata, en Dajabón, en Restauración, en El Pino, y que en Loma de Cabrera, en la calle Duarte, número 49 de Loma de Cabrera, ahí está la oficina principal de la Cooperativa Global. Cooperativa Global, contigo siempre, siempre Cooperativa Global. Bien, seguimos aquí en Temas del Cibao. Gracias por mantener la sintonía. Y como habíamos estado comentando con relación a la ARS, tú sabes que hubo una situación de que fue multada 2 millones de pesos a la ARS Humano por una situación que se dio con una persona que necesitaba diálisis, Tomasina de la Cruz. Esta señora pues murió porque la ARS le negó hasta último momento los servicios que realmente requería esta persona. Entonces, ¿cómo tú ves esa situación ahí tan lamentable que se diera en este caso? Mira, lo de la ARS en la República Dominicana es otro de los temas que hay que prestar atención. Mucha atención. Ahora mismo, esto nunca, que yo recuerde, nunca habíamos visto un accionar de parte de la CISARIL, ¿verdad?, que es quien controla y regula a estas instituciones privadas, y que la multa, ¿verdad?, por casi 2 millones de pesos a la ARS Humano, que inclusive la ARS Humano es prestadora de servicios de mi familia, sin embargo, son todas lo mismo. Sí, eso es lo mismo. Todas son lo mismo, y estamos todos pasando por situaciones muy parecida. Y cuando el caso ese de Tomasina de la Cruz, ¿verdad? Sí, Tomasina, que es sometida a un proceso de diálisis, y entonces la prestadora de servicio ARS Humano no le quiso cubrir, ¿verdad?, un procedimiento quirúrgico, hasta que llegó al extremo de que por esa razón esa señora fallece. Pero oye bien, esa señora tenía 5 años, o sea, ella tenía ya 5 años afiliada y su familia pagando el seguro. La excusa de ellos fue que supuestamente ya el seguro
le había endorsado a ella todo lo que se había acumulado, que era un promedio de 3 millones. La cobertura que tenía. La cobertura que ella tenía. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, que ahí es donde yo no entiendo, porque tú sabes los miles o millones de personas que hay que pagan su seguro y no van al médico. Por ejemplo, yo me voy a citar, yo pago por mi familia, 5.130 pesos me parece que son. Y entonces yo mismo no sabía que yo tenía un límite, porque yo lo pago. Pero déjame decirte. Entonces ellos te ponen 3.000 y pico de pesos de medicamento en el año. Exactamente. Es decir, cuando tú vas con tu receta, si ya tú sobrepasaste a los 4 o 5 meses de iniciar el año, de esos 3.000 y pico de pesos, en el caso del tipo de seguro que yo tengo, ¿no? Sí. Ya tú sabes que a partir de ahí tú no tienes cobertura en medicina. Los diferentes tipos de seguro que tienen. Exactamente. Que tú vas y tú no sabes cuál es que tú tienes y después te dicen, no, porque ese no te cubre, es que tú necesitas después que tú tienes varios años pagando. Pero cuando tú vas con una receta médica de 4 o 5 medicamentos, tú podrás darte cuenta que los medicamentos caros te dice ese plan no lo cubre. No lo cubre. O te buscan algo. Hoy cuando tú vas a emergencia, en la clínica hay un problema y es de que tú tienes que tener, por ejemplo, fiebre. Tú tienes que estar muy enfermo para ello atenderte. Sí. Porque como según lo que tú firmas en la prestadora de servicio, te cubre el 100% de los servicios de emergencia. Pero allá también en la clínica, en toda la clínica te ponen trabas que son impuestas a través de la misma prestadora de servicio de salud, porque ellos luego van a la supervisión, a la revisión, de ver si ese procedimiento se cumplió en base a esos requerimientos. De modo, pero que ellos sí ganan mucho dinero. Claro, Francisco. porque el dinero se le debita a uno de forma automática. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es mensual y eso es, óyeme, 4 ojos con eso. Si tú dejas de pagar y te pasa, si te pasaste un día, tú no te imaginas el recargo que significa tú volver otra vez a enganchar y volver a ingresar al seguro. Eso es una situación, óyeme, que no quieras tú saber y es obligatorio. Las empresas obligatoriamente tienen que tener a las personas aseguradas, independientemente que le cubra o no le cubra. Y millones de personas que están ahí pagando seguro sin recibir servicio. A veces si un servicio te cuesta 1.000 pesos, como quiera tú terminas pagando lo que vale el servicio, porque el seguro te dice que cuesta más de ahí, que ellos van a pagar la mitad y tú tienes que pagar como quiera un subsidio. Así o sea que es una situación realmente muy lamentable. No sé si tuviste ya finalmente una nota que publicara en el día de hoy el periódico Diario Libre, en donde destaca que la situación que se presentó en Haití con los militares, recuerda que el gobierno dominicano para proteger y resguardar los productos y las donaciones que llevó Haití con esto del huracán Matthew, entonces llevó militares. El Senado de Haití presionó y obligó a que se sacaran los militares allá por 1000 cosas que ellos dijeron. Bueno, pues según el periódico Diario Libre en este día, destaca que fue un asunto económico y político. Lo político es porque hay uno de los candidatos que responde a la línea del expresidente Martelly, que estaba en baja, y entonces buscaron un motivo como llamar la atención, ¿verdad? Y para poder, exactamente. Sí. Entonces, el chiste es de que cuando tú ves que hay una veda impuesta de productos dominicanos que no pueden entrar a Haití, cualquiera puede pensar, pero mira, esa autoridad haitiana, ¿cuándo se preocupan por la salud de los haitianos? Es mentira. Lo que hay detrás de eso es un negocio. Claro. Cuando tú ves, por ejemplo, que ellos arremeten contra la República Dominicana, que ha estado siempre al servicio, apoyándolo, entregado por otro lado, negociando. Cualquiera piensa, wow, pero mira qué gente, esos haitianos, están preocupados por los haitianos, y es todo lo contrario. Ni se preocupan por los haitianos, ¿verdad? Ni tampoco se preocupan los dominicanos por los haitianos cuando tú ves que hacen una defensa, bueno, una defensa propiamente por los haitianos. Lo que están defendiendo son sus intereses, sí, claro, lo que están defendiendo son sus negocios. Se sobreentiende que para tratar de que ellos no crucen en gran cantidad para acá, pero óyeme, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Es una situación que se da que aún así ellos no la recibieron bien.
Tú ves, y los equipos que hay de aquel lado y todo lo que conlleva recursos, poner a la gente de nosotros en riesgo. Pero que eso no es la población humilde de Haití. No. Esos son los vivos negociantes. Un grupito ahí de vivos, ¿verdad? Que son los que mantienen el pueblo oprimido. Claro que sí, claro que o sea, sí. que es una situación muy lamentable la que está pasando nuestro querido hermano Haití. Y llegamos a la parte final en este día. Sí. La gracia a nuestra gente, ¿verdad?, por compartir con nosotros esa hora. Les invitamos para que se mantengan ahí y que mañana aquí, ¿verdad?, de nuevo aquí, en el mismo horario y en el mismo canal. Así que será hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.